Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. And no way to prove it, so maybe I'm blind. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Mientras se va conectando la gente, vamos a comenzar y decir que en el programa anterior habíamos hablado acerca de la víctima y habíamos dicho que este juego que se propone es un juego que tiene tres personajes, ¿no? Tiene la víctima, el perseguidor y el victimario, y que como característica era que todos los personajes jugaban el mismo juego, es decir, juegan el mismo juego y a su vez cada persona, cada individuo tiene los mismos personajes. Es decir, yo puedo ser víctima en una situación, pero en mí está el perseguidor y está el salvador. Y esta situación va a ir moviendo. Digamos que es un juego que tiene movilidad, ¿ok? ¿Cuál era la característica más importante? Justamente esta, que todos los jugadores somos distintos personajes. Y esto ténganlo en cuenta porque me han dicho un montón de veces esto de Pablo, tal persona siempre está en víctima. Bueno, el siempre y el nunca, comprendo la idea de decir que casi en todas las situaciones la persona utiliza ese personaje, pero no quiere decir que sea ese personaje, porque tiene movilidad. Así que como primera característica de este juego que planteamos en los primeros programas era que cada uno de los individuos que juega este juego tiene un personaje asociado, que es el que más se utiliza, pero también tiene los demás personajes, ¿ok? ¿Cuál era la finalidad de este juego del lenguaje, el juego que jugamos todos? Básicamente eran dos. Por un lado, saldar cuentas. Habíamos dicho en el programa anterior, la finalidad de este juego es saldar cuentas. Situaciones que yo tengo con, vamos al ámbito familiar, para hacerlo más práctico, ¿no? Con un integrante de la familia, por ejemplo, mi hermano. Esa cuenta, tengo una discusión con él, siento que me gana, entre comillas, la discusión, se la guardo, ¿no? Y a medida que van pasando los días, digo, le podía haber dicho esto, genero nuevos argumentos, y en el próximo juego voy a empezar a jugar con un tema totalmente distinto, pero con la idea de saldar esa cuenta pendiente. Por tanto, el juego de víctima, perseguidor y salvador, lo que tiene de trasfondo es saldar cuentas pendientes. Y por el otro lado, que ya teníamos la cuestión del rol, era que todo este movimiento que generamos, los tres personajes, pero específicamente la víctima, porque es el que estamos abordando en estos primeros programas, es abordar un potencial. Y dijimos que la víctima tiene este mecanismo, ¿no?, de utilizar un tercero para gestionar este potencial, ¿ok? Los juegos que planteaba la víctima eran básicamente, en un primer grupo de juegos que habíamos comentado la semana pasada, era demostrarse incapaz ante todas las situaciones para que las demás personas tomen esa falta de aptitud como un rasgo de la persona y así poder, le llevan adelante las tareas, ¿no? Es decir, no puedo hacerlo, como no puedo hacerlo, alguien tiene que hacerlo por mí, esa persona lo que va a hacer es ayudar en el proceso para que esta persona vaya adelante. Que es algo que hacemos todos, no es que cuando alguien pide ayuda está en víctima, digo, eso es un comportamiento que podemos decir, ok, que está correcto, que es funcional. Ahora, cuando eso ya empieza a ser mucho más repetitivo y más profundo el nivel de intensidad, ya encontramos una persona que no es que no pueda hacer una cosa, es decir, no hay nada que no pueda hacer sin intermediar a otra persona, ¿no? Y habíamos planteado los juegos de esto de autodesvalorizarse para conseguir esto. Lo que había atrás de este juego, la finalidad era que en realidad el otro haga las cosas por mí, ¿no? Y acá nos centramos en esta parte que dijimos que por un lado salda cuentas, pero por el otro lado desarrolla un potencial. Entonces, que alguien haga las cosas por mí me viene muy bien porque yo soy realmente, entre comillas, me percibo incapaz, ¿ok? Ahora, en este segundo grupo de juegos que vamos a plantear hoy, vamos a hablar de un aspecto de la víctima que es el tema de la justificación de las acciones, ¿eh? La finalidad de que una persona justifique sus actos siempre está en esta idea de no cambiar el personaje, ¿ok? Si en el capítulo anterior hablamos de que la persona se mostraba inútil, en este capítulo lo que vamos a decir es, por más que lo intento, no lo voy a hacer bien, por tanto me tenés que aceptar tal y como soy yo. Este es el segundo grupo de juegos que establece el mecanismo de
de nuestras relaciones para relacionarme con el otro, ¿no? Y acomodo un poquito el cuadro. Dijimos que el juego que jugamos todos es víctima, victimario perseguidor y salvador. Dijimos que la víctima tiene un anzuelo, que son estos juegos que planteamos nosotros, que tira ese anzuelo y despierta las flaquezas de los demás para poder gestionar una situación que por un lado le va a llevar a solucionar un conflicto con una de las personas, cobrando una cuenta, y por el otro lado va a obtener un potencial, es decir, realizar algo que siente que es incapaz. Tiene la diferencia entre uno y otro, que uno tiene referencia al pasado porque estoy saldando una cuenta pendiente con un integrante por una situación que vivía anteriormente. Ahora, el potencial ya me está hablando de algo que tengo que hacer, ¿no? Así que este juego que plantea la víctima despierta a los demás jugadores. Como dijimos, estos juegos que plantea la víctima, estos dos grupos de juego, tienen una finalidad clara, ¿no? Que es que articula todos estos movimientos, todas estas conductas, estos comportamientos para ratificar una postura, que es, no quiero cambiar nada, ¿no? La víctima, por un lado, se muestra que no es apta y por otro lado, intenta hacerlo, pero no lo va a hacer, ¿ok? Y la finalidad, lo que hay atrás de eso es justamente verificar que yo no lo puedo hacer, no sé hacerlo, y lo más profundo es que en realidad no voy a cambiar, ¿no? La idea es no cambiar absolutamente nada en persona. Vamos con los juegos que planteé en este segundo grupo de juegos para llegar a esta conclusión de que en realidad no quiero cambiar. Lo primero que tenemos que ver es que estos juegos que yo voy hablando por separado tienen todas conexiones, no es que solamente uno y otro. Si ustedes lo escuchan en conjunto van a ver que utilizamos incluso nosotros estos recursos, nada más que estos recursos cuando lo hacemos en una continuidad casi cotidiana en todas las circunstancias, ya estamos hablando de este rol más marcado de la víctima. El primer juego que va a plantear, o el primer anzuelo que va a plantear va a ser esta idea de disculparse por todo, ¿no? Está en el medio de las situaciones, molesta, se olvida de situaciones importantes para hacer o de trabajos, y cuando queda expuesto en esta situación recurre a la educación y a la tolerancia de la persona que está interactuando. ¿Okay? Vuelvo a repetir. Cuando tenemos esta persona que a cada situación donde se queda expuesta porque no lo hizo correctamente, porque se olvidó la tarea, cosa que es muy, muy clara, ¿no? Se le da una tarea específica y siempre infleca un detalle que no concluye. Cuando tenemos estas situaciones, la persona de alguna forma genera esta situación de inaptitud, y cuando es requerido ante la circunstancia de, che, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no se cumplió esto? Lo primero que va a decir la persona es disculparse. Se disculpa y apela a la educación de la persona. Se le dice muy educadamente, mira, te pido disculpas, que no sabía cómo no lo pude hacer. Apela a que la otra persona sea tolerante, ¿no? Ese es el anzuelo que tira para despertar un jugador. En ese jugador, ¿qué vamos a tener? Un salvador que va a decir, bueno, no pasa nada, tranquilo, esto ya lo hago yo, vení que te ayudo, la función del salvador, o la función del perseguidor, ¿no? Que va a decir, y te dije que tenías que hacer, esto tendría que ser así, te voy a estar controlando para que la próxima vez no suceda, lo tenés que repetir, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese primer anzuelo activa a los otros dos jugadores, que como dijimos en los primeros programas, lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Pero hay una interacción. La víctima plantea el juego y los otros dos personajes lo van a activar. Entonces, en este primer grupo de juegos tenemos esto de apelar a la educación de la otra persona disculpándose. Esas personas dicen, disculpe que le pregunte a este, disculpe que haga esto, disculpe. ¿No? ¿A quién no nos ha pasado tener una conversación con una persona que a cada rato se está disculpando por no saber cómo hacerlo, dónde está, o porque lo está ayudando y no sabe la mejor forma de hacerlo, ¿no? Bueno, ahí tenemos un componente del personaje que jugamos todos, que es el personaje de la víctima, ¿ok? ¿Qué esconde este juego de la disculpa, del recurrir a la buena voluntad, a la tolerancia del otro? Básicamente lo que tenemos que entender, que lo que se esconde ahí es que haga lo que haga, la situación que yo desarrollo, ustedes tienen que perdonarme, porque yo soy así, no soy apto, ¿no? Entonces este juego plantea el recurso formal de apelar a la tolerancia de la otra persona, la educación, pero lo que hay en el trasfondo de este juego es decir, mira, en realidad yo soy así, ¿no? Así que me vas a tener que aceptar como soy yo.
para que aceptes eso voy a ser educado y voy a apelar a tu tolerancia para que este juego siga, ¿no? Es como dijimos anteriormente, es el lubricante que tenemos en la sociedad. Otro grupo de juegos, pero que todos van conectados, echarle la culpa a alguien, ¿no? Es decir, mira lo que me hiciste hacer. Y lo que hay atrás de eso, esta historia de no soy responsable, ¿no? Es decir, me pasa algo, pero la culpa no es mía, porque en realidad mi jefe me hizo hacer este trabajo y mi jefe tendría que saber que yo no lo sé hacer o que es la primera semana de trabajo, ¿no? Es decir, en realidad lo que yo quiero justificar con ¿qué me hiciste hacer? O mira lo que me hiciste hacer es que realmente no soy responsable de lo que hago, ¿no? Que esto sumado al juego anterior, ¿no? de apelar a la disculpa, ya nos está dando un perfil. Ya tenemos dos recursos ante situaciones en las cuales no me encuentro apto, ¿no? Por un lado, esto de apelar a la educación de la otra persona y la tolerancia en los actos, y por otro lado este hecho de mira lo que me hiciste hacer, me he equivocado y esto ha sido culpa de mi jefe, de mi pareja, de mis hijos, de mi madre, de mi padre, del gobierno. Esto es culpa del mundo, ¿no? Lo que hay en el trasfondo es que no soy responsable. Fíjense que a medida que voy hablando, a ustedes se les deben venir a la cabeza no solamente personas, sino agrupaciones políticas, colectivos de hombres y de mujeres. Es decir, tenemos instaurado este juego, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya le voy tirando, instaurado socialmente este tipo de juegos, ¿no? Vamos a encontrar colectivos de personas que esta herramienta la utilizan más que otro tipo de herramientas, ¿no? O otro tipo de juegos. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos. Primero es disculparse por absolutamente todo, que lo que escondía básicamente era esta idea de me tienen que aceptar como soy. Luego el otro juego que lo que me planteaba era mirá lo que me hiciste hacer, no soy responsable realmente de lo que estoy haciendo. Y el último, el tercer juego, y es un tercer juego, pero es como que engloba toda una coyuntura de la persona, ¿no? Que es el sí pero, ¿no? La típica persona que viene en el personaje de víctima y te dice, mira, me pasa tal cosa, y vos como salvador despierta a tu salvador y te dice, mira, ¿por qué no haces tal cosa? Y la persona te dice, sí, pero si hago eso me va a pasar esto, ¿no? Entonces ahí obliga en este caso al salvador a replantear su pregunta, su respuesta. Entonces, tenés razón, entonces ¿por qué no haces esto? Sí puede ser, pero si hago eso, más eso, me va a pasar esto. Entonces, en este juego que entramos, llegamos al punto de que le decimos a la persona, sí, lo que has hecho es lo que tenías que hacer, ¿no? Al final de todo, la persona ha puesto tantos peros para justamente no moverse de esa posición. Y esto yo lo veo en algún tipo de persona cuando tengo las sesiones de acompañamiento, que la persona ante respuestas que yo le doy tajantes de soluciones justamente para ponerle en esta dicotomía de tomar acción, te dicen sí, pero si hago esto, y ya estamos en el sí, pero, ¿no? Yo sé que atrás del sí, pero lo que está descubriendo, lo que está marcando es, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. El sí, pero te dice, a mí nadie me va a decir cómo lo tengo que hacer y qué hacer, porque solamente yo sé lo que está pasando. Este es el trasfondo de este juego, ¿no? Entonces, cuando encontramos una persona que me está planteando el sí, pero, mirá lo que me hiciste hacer, ¿no? Y esto de utilizar el recurso de la disculpa, lo que estamos hablando justamente es del proceso de la víctima, ¿no? Que es interesante, porque si yo pudiera, empezamos con la conducta y comportamiento, ¿no? De cuáles son estos juegos, y yo lo fui haciendo muy despacito a forma de juego, ¿no? Para ver cómo nos manejamos. Pero cuando empezamos a rascar un poquito más al fondo, ya vamos a nociones más profundas, que es donde me voy a plantear ahora, faltando unos minutitos para concluir, que es justamente el proceso del personaje de la víctima. Recuerden esto, ¿no? Cuando digo el personaje de víctima es yo soy víctima, victimario y perseguidor, y utilizo un personaje para jugar un juego para tener un beneficio, en este caso dos, ¿no? El primer beneficio era saldar una cuenta pendiente con uno de los integrantes de ese juego, y por otro lado desarrollar un potencial. Entonces, en este juego de la víctima, lo que estamos viendo es lo siguiente, es que por un lado tiene la idea de la postura que toma, ¿no? El trasfondo que hay es, no lo voy a hacer, ¿sí? No puedo hacerlo. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a la falta de movimiento, ¿no? A mí
me consultan muchas veces por Facebook o por Instagram, me dicen, Pablo, quiero estar con vos en tu programa de acompañamiento porque no hago nada, ¿no? En ese paso ya se está contactando con alguien, ¿no? Pero te cuenta que ha pasado un proceso largo en inacción. Bueno, lo que hay atrás de la inacción es no puedo hacerlo, ¿no? No puedo hacerlo porque si lo hago realmente voy a quedar expuesto. Y por otro lado tenemos, por más que lo intente, no lo voy a conseguir. Entonces, la víctima estructuralmente juega estos dos juegos. El no puedo hacerlo y por más que lo haga, no lo voy a conseguir. Dentro de estos dos juegos, yo planteé juegos para no puedo hacerlo y juegos para por más que lo haga, no lo voy a conseguir. Es decir, empecé de la conducta y el comportamiento para ir al trasfondo biológico que tiene que en lo que nos está hablando es de un proceso de valorización que es lo que vamos a desarrollar justamente el próximo programa para terminar de desmenuzar el programa el personaje de víctima, donde vamos a encontrar justamente cuáles son los síntomas, signos y cómo nos podemos dar más cuenta cuando estamos en estos procesos, porque no se olviden que estos procesos son procesos automáticos, ¿ok? Ahora, que sean automáticos no invalida que yo pueda darme cuenta que están cursando, por eso vamos en el próximo programa vamos a hablar cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para darme cuenta que estoy medio como en automático en estos recursos, que como dije no son recursos inválidos, son recursos que me sirven para saldar cuentas y desarrollar un potencial. Si yo saldo cuenta con una persona, tengo que saber que esa persona luego me va a cobrar la cuenta, ¿no? Y por el otro lado el desarrollo de un potencial que justamente es hacer algo, ¿no? Es hacer algo hacia adelante. El individuo es un ser humano proyectado en un espacio y siempre vamos hacia adelante. Aunque pensemos que no estamos yendo hacia adelante, lo estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ordenando y yendo a la parte final, dijimos que en este segundo grupo tenemos juegos muy específicos que complementan lo que vimos la otra vez, pero que estos dos juegos tienen como una estructura base de, por un lado, no puedo hacerlo y por otro lado, por más que lo haga o por más que lo intente, no lo voy a conseguir. Ahora, estos juegos que yo vengo planteando son el anzuelo que lanza la víctima para enganchar ¿a quién? Al perseguidor o al salvador. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ¿no? En este tema lo dije recién, ¿no? En el recurso de apelar a la buena voluntad, ¿no? De disculparse, tiene la persona que le va a decir, bueno, tranquilo, te voy a ayudar yo, te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo que despierta es la flaqueza de esa persona que lo que necesita básicamente es proteger y servir al mundo, ¿no? El salvador es proteger y servir al mundo. Es muy interesante ver esto porque el proteger y servir es el lema de la policía de Nueva York. Es un programa, una serie de televisión de española, ¿no? Que habla de policías, ¿no? Entonces, el proteger y servir me está hablando de el salvador, pero fíjense que también puede activar el perseguidor, ¿no? Que el perseguidor lo que es vigilar y castigar. Vigilar y castigar es un libro muy interesante que les recomiendo que lean, de Michel Foucault, que habla justamente de cómo jugamos este juego. No lo dice con estas palabras, es mucho más técnico, es un análisis sociológico de cómo funciona la sociedad, ¿no? de la biopolítica de la sociedad, cómo el cuerpo está disponible en la estructura de poder. Para ir cerrando, y tomando a Michel Foucault, quiero que tengan en cuenta esto. Y esto va un poquito a lo que dije recién, de que esto no solamente lo tenemos que ver en nuestros personajes, en nuestra relación. Ustedes pueden ver esto a nivel social, ¿no? A nivel colectivo, a nivel político. Este juego de víctima, perseguidor y victimario es un juego que jugamos todos, incluso a nivel social. Entonces, fíjense que la cuestión del poder, y recurro a Foucault, cuando él dice que el poder no existe, no se tiene el poder, sino que el poder se ejerce, ¿no? Esto es una frase muy conocida de él, que invito, como dije recién, a leer su libro, Vigilar y Castigar, en donde lo que está planteando es que no es que uno tenga el poder no se tiene, se ejerce cuando se puede. Y este juego de víctima, victimario y salvador, lo que te está mostrando es que todos los personajes ejercen el poder de acuerdo al momento y la situación que le es necesario. ¿Ok?
Voy a concluir esto con un ejemplo, y es solamente un ejemplo, es una historia, no habla de la generalidad de casos, pero es un ejemplo que puede recoger varias percepciones de las personas, ¿no? Varias personas que hayan visto esta situación, que es la típica pareja que se casa, muy joven ella, muy joven él, ¿no? Ella muy desvalorizada, él un hombre trabajador, ¿okay? En ese proceso de desvalorización ya nos vamos a encontrar que lo que en principio esa persona no podía hacer, esa mujer no podía hacer, el hombre, ¿no? Lo ayuda, ¿no? Como buen salvador, ¿no? Le enseña cómo hacer las cosas, y a medida que va pasando el tiempo y que va profundizando la desvalorización de ella, va potenciando su rol de salvador, hasta que en un momento pasa a ser el castigador, ¿no? El que vigila y controla cómo se tienen que hacer las cosas. Imagínense que pasado el tiempo esta pareja tiene un hijo, ¿no? Tiene un hijo, y ya ese hijo ya es el tercer jugador que cierra, ¿no? El proceso, porque ya cuando tanto mamá o papá ejerciendo el poder, transformándose en víctima y victimario, o víctima y salvador, él va a ser el tercer jugador que cuando papá quiera ser el perseguidor de mamá, va a salir ese hijo que va a ser el salvador, que va a interceder en la relación y va a enfrentar a papá, y ahí en ese momento de ser el salvador pasa a ser el perseguidor, ¿no? El que vigila y castiga para que no lo haga más a papá, y ahí está ejerciendo el poder, ¿no? Como cuando papá ejercía el poder de perseguir y castigar a mamá porque no hacía lo que le había dicho, ¿no? Cuando el hijo en el proceso salvador se transforma en el perseguidor, papá pasa a ser la víctima, y mamá, ¿no? Que había sido la víctima, pasa a ser la salvadora, ¿no? El típico de, bueno, déjalo a tu papá que vino cansado, no se dio cuenta, ¿no? Y ahí estamos en el juego que todos jugamos, que el juego que todos jugamos es el juego del lenguaje, el juego del poder. Así que aquí va a concluir hoy el tercer programa de cómo nos relacionamos, un lugar donde construimos nuestras relaciones interpersonales a partir del conocimiento de la conducta y el comportamiento, es decir, cómo funciona la biología. Y el próximo programa vamos a seguir con la víctima para darle un cierre. Fíjense que estamos desarrollándolo bien despacito. Vamos a desarrollar la víctima, ya vamos a entrar a temas más biológicos, aunque a ustedes no lo crean, hemos hablado de temas de biología, nada más que lo vamos a desconstruir un poquito mejor en el próximo encuentro. Muy bien. Un gran saludo a todos. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind, and no way to prove it, so maybe I'm blind. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me.